Le reitero las buenas tardes a todos los presentes, a los magistrados Harley Michel, Abel Zamorano, miembros del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, conferencistas internacionales, conferencistas nacionales, funcionarios del órgano judicial, del Ministerio Público y de otras organizaciones, abogados que nos visitan de Costa Rica y de Nicaragua, estudiantes de Derecho. Hemos disfrutado y nutrido nuestros conocimientos durante estos 3 días de jornadas a través de las conferencias de cada uno de los destacados expositores que hemos tenido el honor de escuchar. Al inicio del Congreso, con conferencias magistrales, tuvimos el placer de escuchar al doctor Ernesto Pedro Sagüez sobre la tesis de la Constitución convencionalizada como parámetro del control de la constitucionalidad, es decir, acorde a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esto en concordancia con lo expresado por Juan Carlos Hitters, que señala que el Poder Judicial de cada Estado debe hacer un control de la convencionalidad de sus constituciones nacionales. En la misma dirección, Jorge Andrés Mora Méndez nos hablaba sobre una constitución convencionalizada en donde hay que vincular el derecho nacional a la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Eduardo Ferrer MacGregor tocó un tema muy interesante como lo es la posibilidad del amparo colectivo de tipo ambiental, ya que la Constitución Nacional ordena el respeto a la dignidad humana y parte de esta es el derecho humano a un ambiente sano. Jairo Parra Quijano es un fuerte propulsor de la oralidad, la cual humaniza y engrandece el proceso. El habeas corpus en España es un proceso revestido de total oralidad, tal como nos explicó Vicente Jimeno Sendra. Rubén Elías Rodríguez señala que se requiere un proyecto de ley que establezca un tribunal de integridad y transparencia independiente del órgano judicial que garantice la carrera judicial. En las jornadas sobre derecho procesal constitucional, tuvimos el placer de escuchar al presidente del Colegio Nacional de Abogados, el licenciado César Ruilova, que expuso los retos de la justicia constitucional y señala que tener un tribunal constitucional no es garantía por sí sola de que se respeten las garantías constitucionales, valga la redundancia, pero es la estructura idónea para crear y mantener la armonía, pero independencia entre los 3 órganos del Estado. José Francisco Rosales Argüello, con el tema La experiencia de Nicaragua del Tribunal Constitucional, señala que no hay decisión en materia constitucional que no sea política, ya que hay muchas presiones y depende de la formación del juzgador. Indica que hay un choque de derechos humanos versus la política. Joel Colón Ríos exponía sobre los peligros de reformar una constitución latinoamericana en nuestros países, y dentro de este contexto se refirió a las situaciones políticas que determinan un obstáculo al momento de reformar una constitución. Guido Águila Grados, al referirse a la Corte Constitucional y el perfil del juez constitucional, se confiesa creyente de que los tribunales constitucionales pueden trabajar de una manera sana, pero a la vez reconoce que hay mucha injerencia externa, alianzas, contubernios, acuerdos que podrían no ser convenientes, así como posiciones personales y disputas políticas. En la mesa redonda sobre reformas a la Constitución Nacional, Alejandro Waxson nos habló específicamente sobre la acción de amparo en el texto de las reformas constitucionales, según las cuales este podría ser interpuesto también en contra de particulares, eliminaba el requerimiento actual del agotamiento de los medios y trámites previstos en la ley para su procedencia y permitía la intervención de terceros. El magistrado Abel Augusto Zamorano nos hacía un análisis crítico acerca del Tribunal Constitucional en el proyecto de reforma, en donde expresa que los tribunales constitucionales deben ser agentes sociales de cambio. Rolando Murgas Torraza expuso sobre las principales innovaciones en materia de derechos sociales en el proyecto de reformas a la Constitución Nacional, como son el derecho a la cultura, fuero de paternidad, trabajo y jornada de los menores, educación sexual, entre otros, y concuerda en que necesitamos una Corte Constitucional y, en defecto de esta, la mejor alternativa era la conocida Sala Quinta.
Sebastián Rodríguez, por su parte, refiere que en Panamá pareciera haber una discrepancia, ya que si bien observamos un crecimiento a nivel estructural, aún tenemos asignaturas pendientes, como lo son fomentar una cultura constitucional y de derechos fundamentales. El ex magistrado Edgardo Molino Mola disertó sobre las innovaciones que traía el proyecto de reformas al Poder Ejecutivo, en el que se elimina, restringe la actual injerencia o intromisión del Ejecutivo en actos legislativos. En el segundo día de Congreso, en la jornada sobre Derecho Procesal Civil, contamos con la presencia de la jueza Yesibeth Andrium, quien criticó la concepción de que los procesos de menor cuantía son menos importantes que los otros procesos. Jorge Antonio Núñez abordó un tema importante, cuál es la oralidad en el proceso civil, y hace una crítica a aquellos procesos orales en los que el juez de la causa no participa directamente en la práctica de la prueba. Juan Falconi Puig recomienda actualizar los sistemas procesales para que los jueces sean multicompetentes en controversias originadas de un solo hecho, pero con diversas consecuencias legales. Marco Antonio Álvarez establece que ninguna codificación puede llamarse eficaz si no parte de la regla básica de la confianza en el juez, y ningún proceso será eficiente ni eficaz si no nos redimensionamos como seres humanos. Omar Cadul Rodríguez, además, señala que se requiere unificación de criterios jurisprudenciales y la eliminación de los requisitos extralegales que se han creado a través de la jurisprudencia. Jorge Omar Chediak establece o refiere que la Corte Suprema de Justicia debe tener en cuenta que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales, por lo que en el recurso debe entrarse a ver el fondo del asunto, esto en el recurso de casación. Alberto Rojas Ríos considera que las causales en el recurso de casación deben estar específicamente destinadas a la protección de los derechos fundamentales. En la jornada sobre tendencias actuales de la jurisdicción arbitral, contamos con la presencia del reconocido jurista Jorge Federico Lee, quien indicó que la intervención judicial en el arbitraje es de control posterior, es decir, del contenido del laudo y de colaboración, esto en la emisión de medidas cautelares y en la práctica de pruebas. Considera, al igual que lo hace el licenciado Juan Carlos Araúz, que la acción de amparo contra el tribunal o laudo arbitral no debe admitirse, ya que el árbitro no reviste la calidad de funcionario público que exige la ley. Esteban López nos refiere que existe jurisprudencia contradictoria dentro del arbitraje en equidad y considera que el laudo en equidad no necesariamente implica que sea motivado y que los abogados pueden bien ser árbitros y emitir estos laudos. Según Raúl Aparicio Alba, el arbitraje es uno de los medios de solución de conflictos surgidos de tratados comerciales que Panamá ha suscrito. En Colombia, según el licenciado Ramiro Bejarano Guzmán, hay dos vertientes en cuanto a la posibilidad de anulación de laudos arbitrales, uno a favor y otro en contra. A partir de octubre en este año, él nos refirió, entrará en vigor una nueva legislación que establece nuevas causales de anulación. José Carlos Fernández Rosas nos decía que las características de celeridad, neutralidad y economía del arbitraje en España sobre el sistema judicial no son del todo ciertas. La mesa redonda sobre derecho procesal marítimo, en ella contamos con la distinguida presencia de expertos maritimistas en celebración de los 30 años de la jurisdicción marítima en nuestro país, como son los abogados García Maritano, Linares Ferrer, Carreira Pití, el presidente de este Congreso, el licenciado Cabal Ducasa y la licenciada Yasmina Robi, que es la presidenta de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, quienes expusieron los aspectos más relevantes de esta jurisdicción y las modificaciones que ésta ha sufrido desde que se creó la legislación en el año 1982, así como recomendaciones, en particular la creación de un tribunal de apelaciones marítimas, propuesta hecha por el licenciado Navarrete. En el día de hoy, en lo que estamos más frescos de lo que hemos escuchado,
En la jornada sobre Derecho Contencioso Administrativo, la licenciada Katia Rosas Méndez señala que los defectos más comunes en las acciones de nulidad y plena jurisdicción deben ser corregidos dada la importancia de esta jurisdicción, que es la posibilidad de que en un Estado de Derecho se controle la función administrativa. Invita a todos los abogados a reflexionar sobre el alto número de demandas contenciosas que no son admitidas, y nos señalaba que es un alrededor de 60%. Por su parte, Janina Small Anderson hizo un análisis de la jurisprudencia panameña en materia de responsabilidad del Estado y recomendaba incluir en nuestra legislación el principio de la unidad de la doctrina y de seguridad jurídica a objeto de eliminar las constantes contradicciones jurisprudenciales. El magistrado Óscar González Camacho aclara que hay que tener cuidado con la oralidad y saber cuándo ésta debe usarse, ya que no es aceptable que a través del mecanismo de la oralidad incluyamos modelos distintos del proceso. Liliana Navarro Giraldo y su excelencia la ministra Ruth Estela Correa Palacio, de la hermana República de Colombia, definitivamente tocaron fondo respecto a la responsabilidad del Estado frente a deficiencias en el servicio de salud y además por daños ocasionados por terceros en atención al desarrollo urbanístico propio de estos tiempos. Las jornadas de Derecho Procesal Penal contamos con la valiosa colaboración del expositor Henry Izaza Caballero, vicedecano de la Facultad de Derecho de la UNACHI, que nos habló sobre la regulación de la prueba electrónica en Panamá y nos decía que esta es muy escasa, pero que esto no significaba que no pueda aportarse al proceso, observando siempre y cuando los principios de licitud de la prueba, respeto de garantías constitucionales y el principio de convencionalidad. Mario Rodríguez nos enseña cómo opera la clonación de tarjetas y nos hace recomendaciones para evitar ser víctimas de este delito. Alfredo Chirino nos indicó que entre más posibilidades haya de mantener registros de las comunicaciones, más posibilidades hay que las mismas sean desviadas de su objetivo inicial, por lo que cada individuo debe replantearse a sí mismo el concepto de intimidad. Esther Agelán indica que uno de los desafíos de la política estatal frente al cibercrimen es hacer eficaz los combates a estos delitos a través de una legislación uniforme, especialmente en cuanto a la jurisdicción y recolección de evidencia, ya que el autor y la víctima podrían estar localizadas en jurisdicciones distintas. Con la mesa redonda sobre la actualidad panameña en el sistema acusatorio, más claro no nos puede quedar el rol tanto de los jueces de juicio, juez de garantía y de los fiscales en el nuevo sistema acusatorio que se está implementando en nuestro país, con la mesa redonda en la que participaron honorables jueces y fiscales y un distinguido abogado litigante. Los honorables jueces Dimas Moreno y Gustavo de Gracia expusieron el nuevo rol que tiene el juez de juicio y el juez de garantía de asegurar el cumplimiento de los principios de inmediación, oralidad, contradicción y derecho de defensa, entre otros. El abogado litigante Saúl Hernández indica que los abogados deben reconocer la magnitud y considerar necesario el nuevo sistema que se está implementando. El fiscal Roberto Moreno expone que debe haber un cambio expone que uno de los mayores retos para los agentes de instrucción ha sido el cambio de la mentalidad inquisidora. El juez de garantía, Gustavo de Gracia, mencionó también que ha sido un nuevo reto y una nueva mística para todos los actores del sistema penal acusatorio en el primer distrito judicial donde se ha implementado el sistema, esto es en Coclé y Veraguas. Lo anterior lo confirma el licenciado Rancés Barrera, agregando que se ha creado un nuevo modelo de gestión para el Ministerio Público. Finalmente, y son las 3 conferencias magistrales que acabamos de escuchar, fue muy interesante los aspectos cubiertos por Jorge Sáez Martín en su propia experiencia como juez de garantía de Chile. El doctor Jesús Antonio Marín considera que el fiscal debe tener su propia policía judicial bajo su mando directo con una capacitación a su misma altura.
Y finalmente, que sé que igualmente estamos bien frescos en eso y disfrutamos mucho de la disertación, el doctor Alberto Binder propone un tema de análisis de los procesos de implementación de este sistema penal acusatorio, puesto que carece de relevancia discutir si el sistema ha funcionado o ha fracasado en cada uno de nuestros países. Lo que buscamos en Latinoamérica, según el doctor Binder, no es una simple implementación del sistema acusatorio, sino una justicia que cumpla con los postulados de un Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Rocío Ríos, por su excelente resumen de todas las conferencias que se dictaron en este evento.